Que tu computadora deje de ser el problema y sea parte de la solución. Aprende informática con nosotros, un taller dirigido a adultos y adultos mayores. Para inscribirte, ingresa en www.nazarenourbani.com.ar. Bueno, volvimos a De Esto No Se Habla, en el 88.7 en Radio de la Azotea. Como todos los jueves tenemos a nuestro historiador de cabecera, que es Franco Manes. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén. Acá andamos tratando de profundizar cada vez nuevos temas y en el ámbito de la columna, de lo que estamos haciendo con Esto No Se Habla. En el día de hoy queríamos hablar un poquito sobre la derecha argentina. Es decir, interesante, sí. Muy interesante. Porque es un tema que tiene actualidad permanente y nosotros cometemos, digamos, el deseo de no ser como los de derecha, que solamente les interesa el presente y el futuro, sino que a nosotros nos interesa también el pasado. Claro. Porque ellos el pasado lo tratan de ocultar siempre y no justificar su presencia y su incidencia dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, en el marco de esto, podemos decir, inevitablemente tenemos que partir en la línea histórica del surgimiento de nuestra patria, tomamos un jalón, un acontecimiento que sería luego de la batalla de Pavón, que es la presidencia de Mitre, la conformación de las presidencias que la historiografía liberal denomina históricas, y ahí nos permite llegar a la conformación del Estado Nacional, y analizando la conformación de ese Estado Nacional y el periodo de 1880 en adelante con la generación del 80, vamos a ver que empiezan a darse las características de una derecha que la podemos denominar un liberal conservadora en este periodo, y otra derecha que también está en las cercanías del poder, que también pugna por ingresar, que es la nacionalista eclesiástica, que en algún momento, ya avanzado el siglo XX, también tiene su participación. Pero nos vamos a detener en la liberal conservadora porque, analizando desde el punto de vista de la filosofía liberal económica, se ve palmariamente en la generación del 80 cómo nos incorporamos al mercado mundial con la gestión de este sector político y a través de esa fuerza que le daba el dominio del aparato productivo de la Argentina, que es las grandes extensiones de tierra y una burguesía comercial muy fuerte que se había consolidado con el transcurrir de los años, inclusive desde la época de la colonia. Así que... Claro, perdón, Franco, una pregunta, porque en esa época que vos tomás como referencia, la derecha no se conocía en la Argentina, es decir, no había nada autóctono que se referenciara a la derecha, era una cosa importada. En eso tenés razón, que es una visión importada, pero está, si vos profundizás en Civilización y Barbarie de Sarmiento, y si analizás a los teóricos o los intelectuales de los exiliados, ahí se nota de forma categórica que no con la palabra derecha, pero sí con sus expresiones, como por ejemplo, en esa época se habla de la diferencia entre civilizados y bárbaros. Obviamente los civilizados son los que supuestamente se instalan en los gobiernos de derecha. Las oligarquías. Las oligarquías, tanto porteñas como las oligarquías del interior. Seguro. Y también recordemos que estos ideólogos de esa generación
como vos bien decís, no existe la palabra de derecha claramente todavía, pero uno lo puede deducir por su conservadurismo, ya que Claro, a claro. nivel Claro, territorial. ellos más que de derecha se manifestaban liberales, ¿no es cierto? Exactamente, pero ese liberalismo era un liberalismo que se denomina spenceriano, que estaba influido por la teoría de Darwin, donde sobrevive el más fuerte. Y eso llevado a la economía también tiene una resonancia muy fuerte, porque, digamos, no aceptaron acá nunca a los pequeños propietarios. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del reparto de tierras desde el Estado, no fueron beneficiados los colonos que venían en la inmigración? No se les daba la titularidad. No. Acá el fundamento del liberalismo fue que la propiedad privada seguía siendo de los grandes terratenientes que la habían obtenido ya por marcar una época con la ley de infiteusis, cuando les dan las escrituras. Entonces, este grupo social va a diseñar al país, digamos, es dueño de la tierra, es dueño de un país que se desangró en guerras civiles, pero ya habíamos dicho la otra vez que después de la guerra con el Paraguay se consolidó como una nación, prácticamente, no como una epopeya, sino con un drama interno donde hubo enfrentamientos fratricidas. Y así fue como culminó y se consolidó el inicio de ese Estado-Nación. Recordemos siempre que el lema de Roca en el 1880 fue paz y administración. Y si uno levanta el velo va a encontrar que detrás de esa paz está la represión hacia todos los caudillos del interior que pugnaban por un país más solidario y latinoamericano, y la extinción de los negros descendientes africanos, y la desaparición prácticamente de los indios pueblos originarios. Claro. Entonces, ese sería el esquema de derecha. ¿Por qué hacemos hincapié en todo esto? Porque esa conducta la van a tener en el siglo XX, a fin del siglo XIX, principio del XX. Sin duda. Ya lo vimos acá en nuestro programa. Claro, sí. Recordemos las represiones en la Semana Trágica, en el sur, en la Patagonia. Sí. O sea, había una fundamentación muy fuerte para eso. La Liga Patriótica. Claro. Que no está lejos del inicio de lo que está comentando Franco. Claro. Sí, exactamente. Sí. Y desde lo político habría que marcar también que ellos tenían una democracia que era restringida por ser condescendientes. Las elecciones eran prácticamente, se hacían a voto cantado, no había padrones. Los padrones comienzan a hacerse a principios del siglo XX por los jueces de paz con una total arbitrariedad, y la integraban en el padrón solamente la gente más sana de la ciudad, como se decía en la época de Mayo. Claro. Entonces no había una representación popular. Todo ese periodo del 80 a 1916 es un periodo de gestación y de consolidación de manejo de un país de derecha, porque también vamos a ver que se sustentaba en las oligarquías del interior, en un partido que era el Partido Autonomista Nacional, que tenía esas características. O sea, era el Partido Autonomista llevado a la nación, donde su representación política se daba a través de esta estructura que representaba las oligarquías del interior. Por eso que cuando vemos a los presidentes vamos a ver que tenemos a Roca, que es de Tucumán, a Avellaneda, que es de Tucumán, Sarmiento, que es de San Juan. Hay como todo Mitre, que es de Buenos Aires. Hay como una cohesión en cuanto a la estructuración de las presidencias y la manipulación que hay en la cual no participa el pueblo. ¿Cuándo va a participar el pueblo? En las elecciones de 1916, y acá podríamos hacer un breve paréntesis de Roque Sáenz Peña. Para mí es un personaje no dimensionado como se debería, no solamente por la ley, sino que en la guerra de Chile y Perú y Bolivia, lo que se llamó la Guerra del Pacífico,
él se postula, participa del gobierno del ejército peruano con grado de oficial y combatió en la defensa de Arica, que fue una ciudad que quedó en manos de los chilenos. Fue hecho prisionero, tenía mando de tropa. Era un personaje que algunos de ustedes dicen que era un romántico del siglo XIX. Bueno, esa persona que lo hace esto hacia 1879-1880, después tiene un protagonismo en la represión de la Revolución del Parque, la Revolución del 90, junto con Pellegrini y con Alem, y luego va a ser el que va a postular la participación del pueblo a través de una ley, que es la ley del voto secreto, importantísimo para la época, y obligatorio, con el empadronamiento de los que van al servicio militar, los adultos, de los varones. Así que más o menos ese sería, hasta ese periodo, podemos decir que ya empieza a resquebrajarse esa derecha y hay una perspectiva más democrática con la llegada de Irigoyen, que le cuesta un montón, porque todos sabemos que el gobierno de Irigoyen tuvo que aplicar el recurso institucional de las intervenciones en la provincia porque las oligarquías se resistían a dejar sus ventajas y sus políticas locales totalmente de derecha, ¿no? Claro, pero bueno, por eso el tema, Julio mencionó la Liga Patriótica, eso sería interesante, viste, en algún otro programa, reafirmarlo y ver cómo se desarrolló y cuáles eran los fines de la Liga Patriótica, que más o menos algo sabemos, ¿no? De cómo viene, de dónde viene y a dónde quería ir. Exacto. Y vos sabés que uno habla de la derecha que no existía en la Argentina, claro, como derecha, como yo me expresé mal, como nombre de derecha, ¿no? Pero la derecha existió siempre. La idea estaba ahí armadita. Claro. Ahí tenía Sería interesante, viste, ver el tema de la Liga Patriótica, porque de ahí se desarrollan muchas más cosas. Tenemos la guerra del 14, después la Segunda Guerra Mundial. Y siguen los mismos personajes y las mismas cosas, ¿no?, que van sucediendo siempre. Exacto. Los que lo nutren son interesantes de ver, porque son todos oficiales de las Fuerzas Armadas o miembros de los grupos selectos de la oligarquía, ¿no? Y el clero. Gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, dale. ¿Cómo no? Seguimos charlando, que esto es interesantísimo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Como dijimos al principio del programa, este programa va a ser dedicado a los músicos marplatenses. Y tenemos en este bloque a Marcelo Sanjurjo en la pieza Milagro de los Potreros. ¿Lo escuchamos? Quédate en la 88.7 en Radio La CT. Milagro de los potreros, goteras en los championes, pura merienda inventada, 2 arcos chuecos, 100 goles, la cancha es el paraíso, donde los ángeles juegan. De paso muere olvidado el infierno de la escuela. Ya lo miran y calculan cómo amaestrarlo mejor. Con el ojo miserable, con el bolsillo feroz, y un niño inventa su gloria. Sueña con ir al mundial, hacer el gol de la historia, y quién sabe cuánto más. Olé, olé, olé. Después cuento conocido, todo un pueblo y su alegría van al suelo defensores, mafiosos y policías. Grita la tota en la esquina que
que Diego vuelva a dormir. Gritan tribunas y aplauden verlo jugar y reír. 100 vidas en una sola, campeón de todo lo que hay, siempre con algo embarrado, por lo que no ha de olvidar. Y no le pidan más cosas, que nos traiga lo que quiera. Demasiado es para un hombre cargar su propia leyenda. Olé, olé, olé.